transmisión inconsciente que recibe el sujeto en su ingreso al mundo y después también, ¿no? Esto para mí es un marco importante para el material que les voy a comentar, porque tiene que ver con lo que se puede pensar en cuanto a la relación del sujeto con el lenguaje, en el sentido de qué es lo que del lenguaje se enseña o se aprende, qué es lo que se transmite, se incorpora. Es decir, el lenguaje se aprende, podríamos preguntar. El lenguaje se incorpora. Y también como un marco importante, la consideración que ha hecho Lacan acerca de la función de la familia como eje de la transmisión, como eje de la transmisión generacional de complejos inconscientes. Así lo plantea Lacan en los dos textos que tiene sobre la familia. Y me parece que se podría incluir ahí el lenguaje, ¿no? En lo que es esta transmisión de los complejos inconscientes. Perdón, estoy poniendo un grabador. Incluyendo algo que podríamos ubicar en este sentido como lo que le llega al sujeto más allá de los enunciados, de las proposiciones de índole educativa, podríamos decir, y que, digamos, si consideramos en este sentido cómo se incorpora a la cadena significante del lenguaje, podemos entender qué tiene que ver esto con el título Las palabras impuestas. Porque, bueno, esencialmente entramos al mundo del lenguaje siendo hablados. Entramos en una posición objetalizada, digamos. Somos hablados desde que nacemos, desde antes de nacer. Somos hablados por la generación anterior o por las generaciones anteriores. Y hay todo un tiempo y un proceso muy complejo que va desde este ser hablado al apropiarse de la palabra. Esta posición de ser hablados es inherente a lo que podemos considerar el trauma del lenguaje. Si entendemos en este sentido que se trata de esa posición objetalizada, como decía, respecto de un saber que se le impone al sujeto. Es hablado por el otro del lenguaje, a través de sus otros, los otros que lo crían, digamos, y lleva un tiempo y mucha construcción de subjetividad poder apropiarse del lenguaje. Poder apropiarse, del modo más sencillo que lo podría decir, es poder hablar. Digamos, esto es una posibilidad que tiene que ver con cómo es procesado el movimiento de alienación-separación a la cadena significante. Podríamos decir, cuanto más alienado o en la faz de alienación, más el sujeto estaría objetalizado, y en la fase de separación sería en la apropiación del lenguaje. Ahí podemos decir, puede hablar, toma la palabra. Esto se ve muy sencillamente en la infancia, cuando el niño, más o menos entre los 2 y 3 años, puede empezar a jugar con la palabra, puede captar el doble sentido de las palabras, la polisemia, y aún comienza a hacer algún chiste. Bueno, podemos decir que está hablando. Está dividido. La división del sujeto entiendo que en gran medida se expresa de este modo.
y se traduce en la división enunciado-enunciación, ¿no? Bueno, este sería el marco general. Y ahora un marco más particular, que es lo que nos enseña todo el trabajo que han realizado Freud y Lacan sobre el presidente Schreber, que como sabemos ha sido un gran maestro, se podría decir, de cómo estos procesos que ocurren en la relación con el lenguaje toman formas como relativas justamente a esto de la imposición del lenguaje, de lo cual él da cuenta de un modo extraordinario, ¿no? Digamos, todo el transcurso de sus memorias es en gran medida un relato de cómo él es habitado, parasitado, dominado por fenómenos del lenguaje. Digamos que lo que transmite en sus memorias está ubicado como algo de una intimación. Estoy mirando porque quiero usar las palabras justas. Justas quiero decir las que usa Lacan en el seminario 3 sobre la psicosis, donde dice que lo que transmite Schreber es que vive en una intimación perpetua por el lenguaje, a través de la inducción de las palabras divinas. Esto se traduce en que se ve obligado a responder a estas frases que se le imponen, a estas palabras que le hablan. No puede no responderlas o completarlas, ¿no? Por ejemplo, bueno, usted ha perdido la... y él tiene que agregar la función intelectual. En otras muchísimas situaciones de la vida, lo cual parece ser más abrumador todavía, él se encuentra forzado a responder de la misma manera a frases incompletas que son frases denigrantes. Entonces, por ejemplo, las frases dicen, ¿cómo puede ser que un presidente de la Corte Suprema deba, y él tiene que completar, transformarse en mujer? Bueno, todo esto, como es fácil imaginar, resulta un tormento permanente, bajo la amenaza de que si no responde a estas frases, va a entrar en descomposición. Es una descomposición de orden imaginario y de orden simbólico. En el extremo de esta descomposición va a emerger la crisis psicótica, las crisis psicóticas que se corresponden cuando es llamado a responder con un significante del cual él carece, que es el significante del nombre del Padre. Esto es el relativo al desencadenante de la crisis. Según claramente dice Lacan, Schreber carece de este significante que es el del linaje, el de la serie de las generaciones, un orden matemático. Esto así, muy sintéticamente, creo que da una idea de qué no dispone para responder a las voces. No dispone de este orden. Y en vez de este orden, emerge lo que el propio Schreber llama el milagro del alarido. El alarido es como algo estrictamente
motriz, dice Lacan, porque es asignificante. Sin embargo, como es asignificante, es como que ahí pueden estar todos los significados, lo cual resulta aterrador. Esto del alarido lo remarco porque va a aparecer en el material que vamos a ver. El otro modo en que Schreber nos traduce, digamos, cómo es esto que lo inunda como palabra impuesta, es justamente lo de base, que es estar inundado por lo que él llama el lenguaje fundamental. Un lenguaje arcaico, en fin, le da hace muchas precisiones al respecto, pero que tiene la característica de ser un lenguaje de puro significado. Este lenguaje fundamental, impuesto por su relación con Dios, digamos, es un lenguaje cerrado, se diría, a la polisemia, cerrado a la deriva del significante. Es un lenguaje extremadamente rígido de puro significado. Es un lenguaje que se parece mucho a todo lo que es del orden de la voz del superyo, digamos. Bueno, por ejemplo, una expresión que surge desde este lenguaje, en esas frases hechas que se le imponen, es precisamente todo sentido se anula. Perdón, todo sin sentido se anula. No hay sin sentido, todo es sentido. A lo largo de la obra, de las memorias, Schreber relata cómo resiste a esta imposición de puro sentido, produciendo él un sinsentido. Es muy notable, bueno, esto que se dice de él, de que las voces le han enseñado lo que es la estructura psíquica, se diría, y desde Lacan ahora podríamos decir, las voces le han enseñado que no es lo mismo un lenguaje de puro significado que el juego significante. ¿Por qué digo que le han enseñado? Porque él ha aprendido a resistir a esas imposiciones, tomando lo que él llama el lenguaje de los pájaros, o el lenguaje de las jovencitas, de las alocadas jovencitas, que es un lenguaje justamente como un bla bla carente de significación. Un lenguaje metonímico, se podría decir como de una banalización, pero donde de lo que se trata es mucho más de la homofonía que de la significación. Es como si hubiera encontrado Schreber un camino de la cura que tiene tanto que ver con el psicoanálisis que resulta verdaderamente impresionante, ¿no? Como si él nos hubiera enseñado a través de esto cómo poner en juego esa movilidad del significante hace a lo que sería una resistencia a la imposición de palabra, de la cual, bueno, todos participamos en algo más allá de la estructura de la paranoia. Bueno, sí, hay algo que se podría pensar en este sentido, que
justamente en los neuróticos está bajo represión este efecto del somos hablado, de la imposición de palabra, pero nuestro lenguaje interior está teñido, digo, el lenguaje interior del neurótico está teñido de esto, se nos presenta bajo la forma de la conciencia moral, en gran medida, pero bueno, en la psicosis, como vemos en el Schreber, está a cielo abierto. Es muy común encontrar en estos cuadros, bueno, por ejemplo, tener una radio, colocarse audífonos, digamos, con transmisiones de radio o de música en forma permanente, para no escuchar esta imposición de palabra. Bueno, les cuento el caso, el caso en cuestión. Es digamos, es la única vez que tuve la oportunidad, trabajando muchos años con chicos y con chicos graves, de encontrarme con algo que yo diría del orden de la paranoia en la infancia. Bueno, en general, con la mayoría que hemos estado hablando, yo les he aclarado que ubiqué una noción que sería en la infancia la de presentaciones psicóticas, no del orden de la estructura, por considerar que la estructura no ha precipitado todavía, pero sí presentaciones, o sea que en este caso yo podría decir, bueno, una presentación de orden paranoico o paranoide, me parece poco común en la infancia. Este chico me llega cuando tenía unos 8 años, ha sido diagnosticado desde el vamos como autista. Esto no es llamativo porque, bueno, me parece que el autismo es una especie de gran bolsa de gatos a donde van a parar innumerables situaciones de muy diferente estatuto, digamos. Pero sí lo que me sorprende es que habiendo circulado este chico hasta los 8 años por innumerables consultas con psicólogos conductistas, psiquiatras y neurólogos, me es derivado por un neurólogo. Un neurólogo que, por supuesto, tenía afinidad con el psicoanálisis, ¿no? Le ha efectuado una cantidad de estudios para ver si había algún trastorno neurológico, por supuesto no. Esto, perdón, los estudios neurológicos fueron pedidos especialmente por las crisis de violencia que tenía el niño, y la emisión de estos alaridos terroríficos muy semejantes a los que describe Schreber, ¿no? El neurólogo no encuentra ninguna patología neurológica, pero le sucede un fenómeno que se encuentra como observado por el niño, como evaluado, mientras realiza los estudios, y un par de veces cree captar una mirada burlona. Esto lo decide, ya les digo, una persona que se analizaba, tenía relación con el psicoanálisis, lo decide a proponer a la familia que se haga una consulta psicoanalítica. Así es como me llega. Me pareció una observación extraordinaria, esto de la mirada burlona. En primer lugar porque, bueno,
algo se podría decir que define en principio una situación de autismo, suele ser la ausencia de mirada, el desvío de la mirada, etcétera, etcétera. Este chico había vivido todo el tiempo, digamos, en un estado de mutismo, aislándose de otros chicos, rechazando que le hablen los padres, digamos, rechazando cualquier proximidad con el otro. La proximidad con el otro era una de las razones de la emisión del alarido. Aullidos, en realidad estaban catalogados como aullidos. Digamos, vivía en ese estado de silencio alternado con los aullidos y de ausencia de demanda. No había ninguna demanda de nada. O sea, se lo alimentaba, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, tenía control de esfínteres. También interesante. Bueno, así comienza un intento de tratamiento. Llevó mucho tiempo, creo que cerca de un año fácilmente, generar algún inicio de transferencia. Bueno, como solemos hacer en estos casos, son sesiones que transcurren en el modo de que es el analista quien habla, dibuja, juega, ante alguien que parece estar ajeno a la situación, sumergido en su mundo. Pero bueno, la insistencia, yo creo que es un modo de nombrar esto del deseo del analista puesto ahí. Hay una insistencia en quedarse en ese lugar para procurar generar algún tipo de demanda, algún orden de transferencia. Y bueno, fue ocurriendo, o sea, comenzó como a mostrar cierto mínimo interés en tomar algún juguete, pero sobre todo empezó a hacer dibujos. Son figuras bastante pobres para la edad, digamos, podrían ser las de un niño de unos 3, 4 años, rígidas, extremadamente rígidas, casi robotizadas. Algunas son figuras humanas, algún animalito, pero algo dicen. Son figuras que algo transmiten. Sobre todo, diría, de miedo, de algo del horror, de lo amenazante. Y simultáneamente él concurre a un hospital de día. Ha comenzado a leer y a escribir algo, también muy precariamente, pero coincide con la emergencia del dibujo, ¿no? Y poco a poco, digamos, como en el contexto de las sesiones donde aparecen estos dibujos, perdón, yo todo esto lo transmito así muy sintéticamente, pero por supuesto en lo real de lo que iba ocurriendo estaba interferido por situaciones de griteríos donde no quería entrar a la sesión, de golpes a quien lo traía a la sesión, de empujones,
digamos, la violencia estaba en él, no agredió al analista, pero agredía a quienes lo traían. Digamos, era un niño muy difícil de manejar y de ordenar de algún modo, ¿no? O sea, estas producciones, yo tomé las producciones, lo demás eran las mortificaciones, diría, de lo que iba sucediendo. Hubo muy buen acompañamiento por parte de los padres, se imaginarán, porque si no esto no hubiera sido posible. En la medida en que iba entonces como entrando en algún orden de demanda, y con estas producciones que se iban generando, sorprendentemente surgen, mientras está en la sesión, en momentos casi inesperados, frases hechas. Sorprendentemente en dos sentidos. Primero porque aparezcan, perdón, tengo como un cartel con una M que se ve con bueno. Sorprendentemente por el hecho de que aparezcan, de que él verbalice frases, y sorprendentemente porque esas frases están muy bien estructuradas gramaticalmente. Aparecen junto con accesos de malestar, en momentos de malestar, me había olvidado, no era en cualquier momento. Porque son frases que son oraciones y retos. Eso no se hace. Un niño no debe gritar. Bueno, me es muy difícil reproducir el tono. Podrán imaginar un tono claramente superyoico, pero con un volumen muy notable de sonido, muy notable para un niño, ¿no? Realmente frases aterradoras, se diría, que él lanza en algunos momentos de las sesiones como algo que le fuera ajeno, ¿no? Aunque se tratara, supongamos, de que él en ese momento estuviera rompiendo lo que había dibujado, emerge una frase que dice: los niños no rompen lo que hacen, pero que parece que está colocada en otro lugar que en él, ¿no? Él emite esas frases, pero no parecen expresar exactamente que él lo esté diciendo, a pesar de que él esté justamente haciendo eso que no debe hacer. Son frases cargadas de violencia con significación cerrada. Ahí es donde evocaba también lo que nos relataba Schreber. Es un periodo de trabajo sumamente, bueno, no sumamente, diría que apasionante, porque es la primera vez que me encontré con la emisión de estas frases al desnudo y en un niño. Un niño que ya se estaba acercando a la pubertad. Y ya estábamos en el tercer año de tratamiento, por eso acá estoy sintetizando mucho, ¿no? Bueno, no es ajeno a lo que viene ahora, que se estuviera acercando a la pubertad, porque digamos, el analista se plantea, bueno, lo digo en tercera persona porque es más cómodo, se plantea en un momento dado cómo afectar esas frases de significaciones consolidadas, absolutamente cerradas. Bueno, cómo introducir de alguna manera una relación al alangue, a las marcas de goce, al placer de hablar? Si todo esto estaba completamente por fuera.
excluido, digamos. Y pensando entonces un día en la equivocidad de la lengua, de la langue, digamos que es como algo inherente a la langue, esta equivocidad, la equivocidad sexual, quizá esta cercanía de la pubertad, se le ocurre como un juego de palabras, cambiando el sexo de los objetos que se, por ejemplo, la cuaderno, el lapicera, la perrito. Y bueno, ocurre que así, increíblemente, el niño comienza a encontrarle gracia, le hace gracia. Por primera vez surge esto, como que por primera vez capta el sentido de lo lúdico. Bueno, se entusiasma y comienza él a ampliar el repertorio. Y acá se revela que efectivamente tenía un lenguaje muy bien estructurado. Comienza él a hacer este juego con los objetos del consultorio. Y al poco tiempo, introduce variantes. Él trae variantes como entre niños, juegos de niños y niñas, digamos, de cambiarles el sexo al nombrarlos, y también lo chico y lo grande, ¿no? Por ejemplo, una silla grande era chiquita y viceversa, ¿no? Es decir, bueno, qué mesota, decir, de una mesa chiquitita. Bueno, todo este juego de las niñas, los varones, lo grande, lo chico, lo trae él. Digamos, lo que había sido introducido era nada más que el cambio del artículo, que era él o la, pero ahora ya estábamos en este terreno. Simultáneamente, por ejemplo, naturalmente, simultáneamente ha mejorado en el aprendizaje escolar, pero comenzó a morder e insultar. Bueno, la pulsión oral parece que estaba constituyéndose verdaderamente. Ahí tuve que intervenir para que el psiquiatra de la institución no le diera una medicación antipsicótica, pidiéndoles paciencia por este tiempo donde el insulto y el morder daban cuenta de esta puesta en función, diría, de la función oral para poder hablar. Bueno, y finalmente, al poco tiempo, ocurre algo realmente maravilloso que propone él, y es comenzar a remedar esas frases superyoicas, poniéndolas a jugar. Por ejemplo, lanzaba estruendosos no de prohibición, eso no se hace, para desmentirlo. Bueno, no importa. Acá hubo mucha entrada en juego, digamos, de la relación al analista, en términos de que el analista pase a ser el niño retado, el niño golpeado, se podría decir, en términos de imponerle en retos, sugerir castigos, prohibiciones, de los cuales luego le decía, pero no importa, no pasa nada. Bueno, digamos que todo el trabajo era de enunciar las frases para luego desmentirlas a través del juego. Bueno, esto fue el último periodo, yo trabajé con él hasta cerca de los 12 años, cuando ya tenía unos 12 años. La familia se fue a vivir a otra provincia y ahí se interrumpió el tratamiento. Yo lo pude derivar a donde iban. Afortunadamente tenía a un colega hombre, además,
me pareció oportuno, quizá para la edad del chico. Y ahí, después ahí me enteré alguna que otra cosa, después no supe más nada, pero sabía, lo que me enteré es que había seguido adelantando en el colegio, y que bueno, tenía una buena, había hecho transferencia con este analista, y bueno, el tratamiento había seguido adelante. Bueno, hasta ahí lo que les puedo contar, así que los invito a conversar. Si nos pasamos un poquito, creo que no hay problema de tiempo, quiero decir. Bueno, Graciela, muchísimas gracias. Muy interesante, fantástico el material. Les propongo que los que quieran participar vayan levantando la mano. Estoy viendo a ver si yo lo veo, si no me ayudan. Me parece muy interesante esta primera equivocidad que aparece, ¿no? Voy comentando mientras veo las manitos. Esta primera equivocidad cuando cambia el sexo de los objetos, ¿no? Y cómo inicialmente pareciera que empieza a funcionar algo de lo cómico, ¿no? Porque yo entiendo que primero empieza a funcionar lo cómico, esto que desenlaza lo imaginario de lo real, es un tiempo previo a la posibilidad del chiste, que hay una ruptura ahí entre lo imaginario y lo simbólico, ¿no? Cuando él dice la mesota y es una mesa chiquita, ¿no? Como cuando los nenes muy chiquitos, uno les empieza a leer cuentos y les mostrás un cuento y aparece un elefante y decís, mirá, y acá hay una hormiguita, entonces se matan de risa, ¿no? Como si hubiera ingresado en ese primer tiempo de la equivocidad. Estela Maris, a ver, te doy audio. Estela Maris Formica. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Ok, bueno, Graciela, la verdad que súper interesante, y mientras vos hablabas, yo entiendo que vos partiste de Schreber, de una paranoia, y fuiste a hablar de un caso de un autista con esta particularidad increíble de frases muy bien armadas, impuestas y claramente superyoicas. Y también que no es frecuente, como vos decís, recibir a un niño autista con, digamos, casi clásico, ¿no? En el sentido del mutismo, de esa rigidez. Más bien lo que recibimos, por lo menos en los consultorios, son lo que vos bien llamás presentaciones, ¿no? Psicóticas, autistas. Y entonces me acordé que una sola vez en mi práctica recibí un niño que parecía salido del manual de psiquiatría de Leo Kanner, con las características más impresionantes del autista. Y lo que me llamó la atención, y ahora lo traigo para compartir o para preguntar, es que no miraba, por supuesto, pero una vez en relación a algo que yo dije, que no me acuerdo, yo hice, así lo hice entrar sin la mamá y cerré la puerta, en ese momento él me miró, ¿no? Y la mirada del niño fue aterrorizante para mí. Es decir, fue una mirada que te aniquilaba, digamos, tomando una palabra de Melanie Klein. Con lo cual me quedó siempre
pendiente o interrogándome sobre la relación que justo hoy vos traés, que sería entre el autismo y la paranoia. Porque la verdad es que hay un autor que dice que en el autismo está el germen de la paranoia, no me lo puedo acordar, prometo que voy a buscar en algún cuadernito y si les interesa les paso el nombre, pero bueno, justo esta coincidencia que quería comentar. Qué bárbaro. Gracias, Graciela. Yo aprovecho para preguntarte, Graciela, y dejo el lugar a otras intervenciones, si vos realmente planteabas lo del autismo como una apreciación tuya o era algo que venía dado por un diagnóstico, que es lo que yo entendí, ¿no? Sí, venía dado por el diagnóstico. Claro, vos no hubieras pensado en una presentación autista. No, tenía características. Lo que pasa es esto que siempre ocurre, que son chicos que están diagnosticados por digamos, lo que aparece como fenómeno o como síntoma, y no por estructura, por lo que iría a decantar en una estructura, ¿no? Exacto. Este, así que, sí, perdón. No, porque a mí no me parecía que se tratara de una presentación autista, lo que vos traías. Por eso. Marité Ferrari, espera que te doy, Marité. Marité. A ver. Micrófono. Gracias por todo el trabajo y lo que trajiste. Y yo me quedaba pensando en la línea de lo que plantea Estela Maris, que la persona que te lo deriva es una persona que se siente mirado, ¿no? Ah, sí. Porque yo no sé si escuché bien, pero Sí. a él le llamaba la atención una mirada socarrona, digamos, del niño. Él se sentía mirado, lo cual no es poco, porque ya ahí mismo, en relación a la pregunta de Mariela, había una función de la mirada, por supuesto, planteada, digamos, con ciertas peculiaridades, digamos, no era una mirada precisamente amable, ¿no? Era una mirada que al otro lo incomodaba, que además se correspondía con esta peculiaridad del objeto voz, que tenía que ver con lo terrible que eran para el niño los sonidos o la misma presencia del otro, que terminaba, digamos, produciendo en él el alarido como manera de construir una distancia respecto del otro, ¿no? Es decir, como si ahí se constituyera ya no meramente la indiferencia en el campo del autista, es decir, la imposibilidad de libidinizar nada o de estar implicado, sino esta cuestión del campo del otro como un territorio pleno de goce, ¿no? Es decir, por eso de alguna manera vos te sentiste tan conmovida después por todo el decurso del material, ¿no? Esta cuestión ya de constituir este campo del otro como un campo, digamos, muy complejo, del cual el sujeto, bueno, de alguna manera comienza a construir alguna posibilidad de restitutiva y defensiva, no sin transferencia, ¿no? Sí. Me parece de lo más interesante esto que van introduciendo ustedes, digo, las personas que acaban de intervenir, de la relación entre el autismo y la paranoia, en este sentido, ¿no? De que efectivamente, bueno, se dice desde la experiencia clínica que el autismo en su extremo supone un rechazo absoluto a la alienación a la cadena significante. No es que no se puede separar, sino directamente una falla en la alienación, una imposibilidad de la alienación, que entiendo que está
muy posiblemente relacionada con esta afectación por una, digamos, por algo aterrador de ese otro como un otro absoluto. En alguna que otra situación que he conocido se ha tratado de un otro absoluto del saber. Digamos, algún niño que se ha encontrado tomado en un gran otro, parlante, digamos, generalmente es materno, ¿no? Un gran otro absoluto del saber. Es decir, el chico no ha podido hacer su lugar en la cadena significante porque no había ningún lugar posible dentro de ese saber cerrado así de plena significación, ¿no? Como el lenguaje fundamental de Weber. Y ha quedado, bueno, por fuera, entonces, no solo del discurso, sino de la inserción en la alienación al lenguaje, ¿no? Pero el efecto terrorífico, quiero decir, estoy de acuerdo que hay algo que se puede rescatar en este sentido de lo que estamos conversando como una observación clínica. Patricia Mariscotti. Ay, bueno, buen día. Buen día. Muchas gracias. La verdad que, muchísimas preguntas, pero también a mí esto me lleva a una pregunta que yo me estoy haciendo estos días especialmente. Parece un poco grande la pregunta, pero ¿qué es un niño, no? Me lo preguntaba porque me pasó que tuve que ir a un hogar, digamos, en este tiempo de cuarentena, a ver niños que suelen venir a mi consultorio. Y acá en esta presentación que has hecho, Graciela, donde yo me preguntaba, un niño debe ser alojado en el lenguaje, digamos, ¿cómo se incorpora al lenguaje? Bueno, porque hay un otro que también lo aloja, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, cuando a mí me hizo una pregunta muy interesante cuando he ido, digamos, al hogar, en un pequeño espacio donde los chicos tienen juguetes que reconocen porque son con los que juegan, que en ese momento en que, como suelo hacer yo, que todo analista, digamos, está en suspenso, uno se presenta, recrea alguna especie como de encuentro imaginario, después deja un poco en suspenso las palabras como para que emerja algo de ese niño, algo que proponga ese niño, que aparezca. Y en ese momento, varios niños, me ha pasado de 3, 4 años, casi 5 años, automáticamente agarran juegos y presentan la forma de jugar donde uno ve claramente que está repitiendo lo que otro le ha dicho que tiene que jugar así, ¿no? Y lo que me llama la atención es el intento casi desesperado de encontrar algo que me pueda interesar a mí, como si demandara en mí que él pudiera proponerme algo interesante para que yo lo pudiera alojar en algo, ¿no? Pero me parece muy interesante esto porque también escuchaba allí como estas palabras impuestas, ¿no? Por ejemplo, agarran una casita y dice, bueno, ahora la muñeca hace esto, pero uno se da cuenta que no es auténticamente de ellos porque enseguida se cae, ¿no? Y va a otra cosa. Entonces, esta pregunta, ¿no? ¿Cómo ahí el niño, en este caso de niños que han sido como abandonados de alguna manera, pero buscan todo el tiempo una demanda de ser alojados o de que aparezca algo de ese, bueno, entramos en una corriente del lenguaje donde hay un intercambio o algo así, bueno, es como una especie de pregunta, ¿no? Digamos, no lo sé si lo expliqué bien, pero bueno, por lo menos lo presento esta pregunta de qué es un niño, ¿no? Sí, espero un poquito para ver si hay alguna otra gente. Y está Vanessa, Cristina y Gustavo. Vanessa.
Te doy audio. Ahí va. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, Buen día. Graciela, precioso el material, ¿sí? Así Gracias, que Iván. muchas gracias. Y lo que se me ocurría pensar es que más allá del diagnóstico, ¿sí? Más allá de la cuestión diagnóstica, lo que me parece sumamente interesante es que la analista tiene como opera con lo que escucha, ¿sí? Con lo que ve, con lo que lee, ¿sí? Y opera una dirección de la cura clara, que es cómo afectar las frases, ¿sí? Digo, más allá del diagnóstico, ¿no? Como que lo que determina su dirección es la lectura del caso, que no importa si es me parece que ahí me parece interesante ubicar esto, que más allá del diagnóstico es el discurso, digamos, ¿sí? Lo que le permite como orientar la dirección de la cura, cómo afectar las frases. Me parece brillante, es una, digamos, porque es una dirección clara, digamos, que me parece que abrió una posibilidad para este niño. Y ¿no? De producir una equivocidad, ¿no? Digamos, ¿no? Y la otra cuestión que me pregunto es qué estatuto darle a esto de la mirada burlona, ¿sí? O las figuras amenazantes que empieza a dibujar, horror, decís vos, Graciela, ¿no? Horrorosas, que reflejaban horror, digo. Y el pasaje que me parece que se produce de ese horror, eso amenazante como mirada, ¿sí? A que el horror se pueda decir en esas frases rígidas, terribles, feroces, ¿no? Que se asemejan, vos decías al super yo, digamos, ¿no? Decías antes de comentar el caso, en la presentación del caso, en la presentación teórica. Bueno, por ejemplo, eso no se hace, digamos, como el horror se desliza ahí cuando aparece la posibilidad de hablar, digamos, ¿no? Bueno, eso quería comentar. Gracias. Cristina, te di audio, Cristina, me parece. Sí, ahí está. Bueno, Graciela, un material sumamente interesante y esa articulación también con Schreber, que también en los otros espacios estamos viendo también a Schreber, digamos, una articulación sumamente interesante. Y te quería preguntar si vos habías comentado, bueno, que fue muy difícil instalar la transferencia, ¿no? Pero que esa transferencia se instaló justo en ese momento en el que comenzaron a jugar con el cambio de artículo de los objetos. Y ahí ese cambio, inclusive de posición subjetiva del niño, de poder hacer él después también una modificación en los atributos. Esto no es solo el artículo, sino después también el atributo, grande, chico, no sé, feo, lindo, no sé, los distintos atributos que le iba dando, o sea que ya en la frase no es solo el artículo y no es solo el sujeto, sino también el objeto que recibe un atributo. La posibilidad, y si vos marcás ahí en ese momento, en esa aparición de ese juego, la posibilidad, la entrada en transferencia, que no es nada más ni nada menos que la puesta en acto justamente de del inconsciente sexualizado, diría, ¿no? Creo que habría otra manera mejor de decirla, pero y el cambio de posición subjetiva que digamos de una presentación, por ponerle un nombre, autista, donde no había ninguna posibilidad de equivocidad, ninguna posibilidad de juego, ninguna posibilidad de chiste, se pasa a una
algo más esperanzado, en el sentido de posibilidad de trabajar ahí con el lenguaje, esa presentación más paranoide o más persecutoria, donde el propio mensaje ya no le viene solo del otro, sino que puede reconocer su propio mensaje. Sí, sí, muy bueno, muy bueno. ¿Había alguien más en la lista ahora? Sí, sí, hay. Gustavo Cereseski. A ver, te di audio, Gustavo. Gustavo, ¿estás ahí? Ahí estoy. Okay. ¿Se escucha? Sí. Bueno, Graciela, me parece que es muy instructivo el caso clínico y bueno, muy, muy generosa tu presentación, así que te agradezco. A mí me parece que este caso, bueno, no sé qué pensarás, pero me parece que pone un poco en cuestión una articulación clásica que se hace entre los tiempos cronológicos y los tiempos lógicos. Porque en general se suele escuchar que cierta constitución subjetiva del niño se cierra a determinada edad y entonces, bueno, ya no hay nada más que hacer. Y este caso de un chico, un puber, demuestra lo contrario, es decir, que se trata de los tiempos lógicos, no de los tiempos cronológicos, que no es una cuestión de la edad, ¿no? Es decir, que vos realmente acá pudiste hacer un avance tremendo de esto impuesto por el super yo a una posición, a un asomo de posición subjetiva de este puber, de poder contestarle a ese super yo, ¿no? Cosa que si nos guiamos por lo clásico que se sostiene en el psicoanálisis sería impensable, imposible. Digamos, se lo daría a este paciente como por perdido directamente. Y entonces me parece que aún en chicos grandes se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Obviamente mejor si se los agarra más chicos, pero si no hay otra opción, no es que no se pueda hacer nada como se suele escuchar. Eso como una cuestión. Y te quería plantear una pregunta que se me ocurría, no tengo muy bien cómo sostenerla, pero me pareció, o sea, me evocó lo que vos dijiste, una pregunta que sería, ¿qué articulación pensás entre la voz y la mirada? Porque me parece que algo de eso se produjo, la voz y la mirada del analista, que incidió en algo de esto que en él venía aportado, ¿no? Como esa mirada burlona y esas palabras impuestas. Hay algo ahí de la voz y la mirada que se me ocurre que tiene que ver con lo que pasó en esta cura. Gracias. ¿Sigo dando lugar a comentarios, Graciela? No, Luz, Celia y Silvia. ¿Cuántas personas vienen? Porque si no pararía un poquito para poder... No, dale. Si hay 6 personas, pero habla vos. Bueno, sí, mejor si no me voy a ir olvidando. Bueno, muchísimas gracias porque la verdad que son tan interesantes que daría para seguir una hora más. Partiendo, bueno, Patricia, lo único que podría decir en este momento respecto a que es un niño, es que la posición de niño, como se podría definir así brutalmente, es de objeto en el fantasma. Pegan a un niño, ¿no? Digamos que ahí es donde entraría todo esto del ser hablado también, efectivamente. Bueno, sí, muchísimas gracias porque han dicho cosas muy, muy interesantes. La dirección de la cura, acabo de darme cuenta de que me salteé justamente esto último que ahora que trajo Gustavo, me lo acaba de recordar, con la articulación entre la voz y la mirada, que hubo una primera operación, creo, que me salió, que fue de entrada, en el primer tiempo de trabajo, con la mirada de este chico,
donde efectivamente había vuelto a aparecer bastante insistentemente la mirada burlona. Y la mirada burlona era, se diría, la única demanda que había ahí, era lo único que él expresaba. Pero yo me tomé el atrevimiento, digamos, de enojarme con la burla que había en esa mirada. Pero enojarme afectuosamente. O sea, ese primer tiempo que, como dijo Cristina, yo no podría llamarlo en absoluto de instalación de transferencia, sino como de algo que se empezó a tejer, es que yo le cuestioné, a pesar de que era un niño, que él me mirara de esa manera, porque yo quería que él me mire con cariño, que él empezara a quererme. Me salté algo que creo que fue muy importante, que yo quería trabajar con él para ayudarlo, y que para eso hacía falta que él y yo nos tratáramos con cariño, que nos quisiéramos, ahora no me acuerdo las palabras, pero yo me metí mucho con eso en ese primer tiempo. Bueno, él tomó, rechazó, hizo de todo con mis palabras, pero eso fue importante, eso a él, digamos, ¿cómo decir? Me parece que fue un inicio del tratamiento que fue importante en este sentido, porque bueno, las preguntas, los comentarios giran mucho alrededor de esto. Me parece que esa mirada burlona, por un lado, indicaba que él era más sano que el común de los autistas, porque había un rechazo al goce del otro, un barramiento del otro absoluto del lenguaje. Creo que este chico en este sentido tenía muchas más posibilidades que el común de los casos que trabajamos, porque había un modo de rechazar esa imposición del lenguaje. Lo que pasa es que en términos del tratamiento, yo me animé a pedirle más, a pedirle algo del orden del amor, aunque no pudiera darlo, pero pedírselo. Y efectivamente, lo que sí recuerdo es que a pesar de todos los tropiezos que hubo en este sentido, las miradas burlonas dejaron de estar en la sesión. O sea, empezó a tener miradas por lo menos indiferentes, en todo caso. Cosa que yo le valorizaba, ¿no? Digamos, cuando me miraba sin burla, lo valorizaba. Bueno, así que me parece que el estatuto de la mirada y la relación con la voz efectivamente hacen a todo un circuito donde lo que vos decías, Cristina, respecto a la transferencia, acuerdo completamente, recién decanta esta articulación entre la mirada y la voz cuando surge este cambio de los artículos femenino-masculino, y empieza a aparecer efectivamente la transferencia ligada a un goce, al goce de hablar, al placer de hablar, vamos a decirlo más fácil. Por primera vez este chico encuentra placer en hablar. Y ese placer lo agradece con el amor de transferencia. Eso fue muy emocionante, ahora que me acuerdo. Lo que decías también, Cristina, del inconsciente sexualizado. Efectivamente, creo que hubo un agradecimiento porque entra en escena el inconsciente sexualizado en un puber, porque él estaba en algo puberal. Tenía vivencias sexuales, eso me habían relatado, vivencias. Había habido comienzos de masturbación, había habido situaciones masturbatorias que no había habido en la infancia. Bueno, y sí, lo de los tiempos, los tiempos lógicos y cronológicos, efectivamente, habría que considerar que la pubertad es un tiempo lógico más que cronológico, y que por eso algo es posible hacer en esta relación, por ejemplo, entre el sujeto y un cuerpo
pulsional de un puber, ¿no? Bueno, voy a parar acá si hay alguna otra Hay cosa. 6 personas que quieren comentar, Graciela. Les voy a pedir a todos que seamos breves para poder. Mónica, Jacob. A ver, Mónica, sí. Mónica, te estoy tratando de dar audio y no sé por qué no te puedo dar. A ver. Hola. Hola, Mónica. ¿Se escucha ahí? Hola. Sí. Hola, hola. Hola, Bueno, hola. ¿qué tal? Bueno, me pareció fantástico, bueno, ya dijeron todos, así que no voy a explayarme en eso. Quería comentar 2 o 3 cosas. Una que me parece en la línea que decía Cristina, que cuando vos introducís el cambio de artículo, no es cualquier sustitución, es justamente introducir la no univocidad con respecto a masculino o femenino. Entonces me parece que ahí es la introducción de un equívoco fundante. Y que, digamos, en todo caso, no hay nada más terrorífico que masculino o femenino pueda ser unívoco, y la posibilidad de no univocidad en ese punto podríamos decir que también permite o facilita que la función paterna opere desde otro pequeño otro que sostenga eso. Eso es un comentario. El otro comentario, cuando vos decís que al último él lo llamás desmentida, cuando él a la frase con la negación, yo pensaba no llamarlo desmentida, sino directamente que empieza a funcionar la operación de la negación. Porque en lógica, eso no se hace, podría ser tomado como una frase, como una afirmación, no necesariamente como que está negado. Si vos, le introduciste el no, entonces recién ahí hay una operación de negación. En el eso no se hace, podría no estar funcionando la operación de la negación como tal. Esa es una cosa, y bueno, y después con esto último, cuando dijiste que le pediste algo que él no tenía, bueno, me acordé que Lacan dijo que el amor es dar lo que no se tiene a alguien que no lo es. Entonces, me parecía que todo esto son operaciones que se te armaron bien estructurales, como decía Vanessa. Es fantástico este caso, y digamos, tu posición como analista. Y Sí, bueno, agrego un comentario que me parece, como dice Mónica, que esto del amor, de la ternura, del enojarse afectuosamente, de algún modo permite horadar al otro, y que esta voz del super yo no tenga esta crueldad permanente, ¿no? Luz Aguilar. A ver, bueno, voy a ser breve porque queda poco tiempo, pero sí, yo tomaba esta articulación que venía hablando entre la voz y la mirada, y me pareció muy interesante que me parece que hubo todo un trabajo previo que vos marcás entre este juego con la mirada y el alarido, o sea que el objeto voz acá fue pasando del aullido, alarido que vos traías al principio, a las frases impuestas, como que hubo todo un trabajo, y después hablas de que él empieza a morder y a insultar, ¿no? Entonces toda una evolución para un trabajo en relación de la articulación entre la mirada y el objeto voz, ¿no? Como pulsión invocante, como algo que estaba en forma de aullido y alarido, totalmente indiferenciado, y cómo el trabajo que vos fuiste haciendo fue construyendo algo de este orden, o sea, del aullido al grito, a las palabras impuestas, y a poder comenzar a jugar
con las palabras, ¿no? Como que fue un trabajo largo, que vos lo has sintetizado mucho, pero me pareció muy interesante en ese punto, ¿no? Que cómo se transformó esto en pulsión invocante, ¿no? Gracias. Eso. Gracias, Luz. Edgardo Feinsilver. Hola. ¿Se escucha ahora? Sí. Sí, hola. Graciela, muy brevemente, bueno, me gustó mucho toda la presentación, todo el camino que has recorrido. Bueno, y a partir de esta pregunta también que te hizo Patricia Mariscotti respecto de qué es un niño, lo que quería marcarte es lo que podríamos decir como los tiempos del superyo, ¿no? Es decir, que vos planteaste el trabajo como las palabras impuestas, donde, bueno, encontrabas aquí una carencia de significación, una plena significación, porque no había sinsentido, ¿no? Y de golpe, entonces, el surgimiento por amor de transferencia, en el placer de hablar, con esto de cómo sostener una distancia con el otro, ¿no? Y bueno, y que vos dijiste al principio que recibías este niño con un diagnóstico de autismo, y que yo pensaba esto de las palabras impuestas, que Lacan decía que la psicosis paranoica era justamente qué hacer con esas palabras impuestas, ¿no? Eso como volvían, digamos, como órdenes destructivas para el sujeto. Bueno, por eso me parece que es interesante, muy importante esto para entender también los tiempos del superyo. Gracias. Gracias, Edgardo. Celia, quedan pocos minutos y hay bastantes... Hola. Hola, hola. No te oigo, Celia. Hola. ¿Ahora? Sí. ¿Estás ahora? Sí, ¿Ahora sí? Bueno, gracias, Graciela. Hay montones de cuestiones que se abren con tu presentación, pero bueno, estamos con poco tiempo. Yo quería, un poco retomando lo que recién comentaba Luz, tomar esta cuestión y ver si vos querías decir algo más de la puesta en función de la pulsión oral para poder hablar, ¿no? Que pensaba justamente, articulaba para pensar la cuestión del objeto, ¿no? De la pulsión oral, del objeto A, en relación al alarido, ¿no? Porque el alarido, esta cosa terrorífica de esos aullidos, nos muestra que no se trata solo de ruido, no podrían tener esta atribución, esta connotación, si solo se tratara de ruido. Entonces esa dimensión del objeto en juego, y si podría pensarse el alarido o el aullido como un modo de expulsión de ese objeto que no ha sido extraído del cuerpo, ¿no? Y que pudiera pensarse en eso. Y en ese sentido, tomo otra cosa y con esto dejo, vos mencionabas la resistencia a la imposición de palabra, ¿no? Me parece interesantísimo eso que vos misma planteabas, que de algún modo todos participamos. Uno puede pensar también la represión, no solo la forclusión, como una resistencia a la imposición de palabra, ¿no? Bueno, Freud va a hablar, Lacan va a hablar de Joyce en relación también a su resistencia. Y pensaba en ese sentido, si ya podríamos pensar algo del aullido o el alarido como ya la puesta en juego de alguna cuestión de resistencia, ¿no? A esa invasión de ese otro sin fisura. Bueno, dejo acá para millones de cuestiones, pero para dar lugar a los demás. Gracias de nuevo. Matías Ferreira. Matías, ¿estás? A ver. Ahí está, a ver. Hola. Hola. Gracias, Graciela. No, me da un aviso por el micrófono, por eso no entendía que... No, yo sabes que te quería preguntar para ver cómo, porque empezaste hablando de la transmisión y aprendizaje, ¿no? Y no dejaba de escuchar
algo de, como si el analista también enseña a hacer con las palabras, con la lengua, ¿no? Y esto que marcaron algunos compañeros en el sentido desde el alarido a algo del placer, no sin transferencia, pero si podrías decir algo más, porque ahí transmitir y enseñar se vuelven como difusos. Pero bueno, si habías pensado en algo de eso. ¿Querés responder, Graciela? ¿O? ¿Y después qué? ¿Paramos acá? Digo, ¿hay más intervenciones? Sí, pero bueno, como Paula, a ver, voy en orden de aparición de manito. Yo puedo extenderme un poco, no tengo problema, no sé si quieren. Paula. Bueno, digo, un comentario quizá también en relación a lo que decía recién Matías del aprendizaje, de la enseñanza y la transmisión, pero en tu relato, Graciela, quedó ubicado el avance que él pudo hacer en el aprendizaje de la lectoescritura, en el relato queda ubicado en ese momento en el que él muestra este cambio de posición en relación al lenguaje. Y vos dijiste algo así como que tenía, no sé si dijiste que estructuradas las palabras o armadas, el armado, un gran bagaje de vocabulario, pero cómo todavía eso no estaba a disposición de poder aprender a leer y a escribir, y cómo este cambio de posición en relación al inconsciente posibilita algo de eso, y me parece que, bueno, sabemos que no es menor que un niño ingrese en el campo de la escritura, de la lectura y la escritura, no solamente para el ingreso en la cultura, sino también como recurso psíquico. Y creo que no es menor para este niño en particular que él pueda contar con eso, con la posibilidad de leer y de escribir. Bueno, solo eso. Perla Vario. Sí. Sí, Graciela, en principio es muy interesante que hayas podido traer una clínica tan compleja y tan angustiante para el analista. Una de las cuestiones que a mí me resultó interesante, que vos tomaste como elemento, como de los primeros elementos para dirigir tu trabajo, fue el control de esfínteres, cierto armado del cuerpo. Y cómo fuiste trabajando con la mirada, que no sea una mirada que irrumpe, que invada el cuerpo, ¿no? Y por otro lado, cuando haces la derivación, el analista te cuenta, bueno, que los progresos que tuvo en lo escolar, pensemos en los aprendizajes, en lo inclusivo, de estar con los otros, y lo que implicó esta lectura gramatical que vos hiciste de las frases, de las palabras, que pudiste ubicar ahí, la legalidad que después le va a dar para cierto trabajo subjetivo y simbólico, ¿no? Lo que implica la lectoescritura en un niño. No, nada más, porque... ¿Querés comentar algo, Graciela? Sí, no mucho, porque han dicho cosas tan hermosas que no sé si hace falta agregar, pero Respecto sí, de la enseñanza y la... Sí, no, tengo alguna cosita que quisiera decir, sí. No, lo aclaraba en este sentido, que me parece que daría como para casi otro trabajo. Bueno, así muy sintéticamente, arrancando por el final. Respecto a la lectura y la escritura, sí, totalmente de acuerdo. Me parece que coincide con lo que aparece como, ¿dónde está? Lo que decía Cristina,
El inconsciente sexualizado, ¿no? Es curioso, porque uno podría decir qué corno tiene que ver el inconsciente sexualizado con la lectura y la escritura. Pero diría que sí. Después lo charlamos en alguna otra ocasión. Del alarido, el alarido como resistencia, estoy de acuerdo. Es una resistencia al otro absoluto del lenguaje, es muy, muy común encontrarlo, ¿no? En las situaciones graves, la presencia de estos alaridos o estos aullidos, con toda la función de rechazo a ese goce del otro, pero que tiene, me parece, una condición de fracaso. Digamos, hay algo que no sirve, se podría decir, para verdaderamente el barramiento del otro. Pero sí está, como decir, tiene un lugar importante porque algo dice, sobre todo si alguien puede escuchar, quizá esto es lo importante, si hay alguien que pueda escuchar que ese aullido está diciendo que necesita que ese otro absoluto esté barrado. Hay algo, ¿no?, de lo invocante, pero si quiero decir, ese invocante si alguien lo escucha, si no el aullido fracasa, queda perdido. Bueno, los tiempos del superyo, Edgardo, me interesó el tema, me gustaría que lo sigamos porque la verdad que no sé qué decir, salvo el tiempo, digamos, donde el superyo viene de afuera y luego el tiempo donde se incorpora, es lo único que puedo pensar. Y lo de la pulsión oral, sí, me parece que esto es esencial, como que la pulsión oral, diría, hace su circuito a partir de que él puede tomar la palabra. Puede tomar la palabra cuando empieza a inventar, a jugar, ¿no?, a hacer chistes, y ahí se satisface la pulsión, y esto se traduce en que él encuentra, digamos, por qué hablar, para qué hablar, porque encuentra que hay placer en eso, ¿no? Hay una satisfacción pulsional y hay placer, las dos cosas diría. Bueno, respecto a la enseñanza, me parece, sí, perdón, lo de la resistencia también respecto a lo que hace Joyce con eso. Y lo que decías, Mónica, que me gustó mucho también, que el otro absoluto es también una univocidad masculino-femenino terrorífica. Y también que el entrar en esta equivocidad sexual está en línea recta con la función del nombre del padre. Digamos, eso se ve bien en el Schleber, como, digamos, él carecía de significante del nombre del padre y carecía en este sentido de esa relación que va del padre a la sexualidad con la mujer, a la feminidad. Bueno, otra cosa para seguir largo rato. Respecto al enseñar, qué interesante lo que pregunta Matías, lo que introduce, digamos, como tema, ¿no? ¿Qué es lo que uno enseña en el análisis? ¿Uno enseña como analista, ¿no? Yo me lo he preguntado muchas veces, en el sentido de decir, uno enseña cuando, por ejemplo, pide que traiga sueños, que uno pide asociaciones, digamos que uno solicita al analizante, digamos, que entre al discurso. Y le da los instrumentos, digo, si hay una enseñanza en eso, de darle los instrumentos, como enseñar a analizar y aprender, digamos, el analista aprende del analizante permanentemente, así que hay algo que creo que no hay que tomarlo como mala palabra, que sí que hay un orden, diría, de enseñanza, aprendizaje, que es muy particular porque no es una pedagogía. Creo que lo que podemos diferenciar claramente es que acá no hay una pedagogía, sino que hay más bien un orden de transmisión, a veces explicitado, a veces inconsciente,
que es propio de la transferencia. Y porque es propio de la transferencia también que uno ocupe un lugar del otro que posee un saber, digamos, el sujeto supuesto al saber está ahí instalado, sabiendo que lo tenemos que destituir, pero no es sin eso, ¿no? Pero bueno, esto también daría para largo de diferenciar en el tema. Bueno. Hay dos intervenciones más de Osvaldo y Estela. Les pido que sean breves porque ya estamos pasando el horario, ¿sí? Osvaldo. Sí, la verdad que nos pasamos de horario, pero la verdad te agradezco enormemente, Graciela, tu planteo y tu descripción. Pero en realidad te quiero, para ser absolutamente breve, porque se ha hablado tanto de todas estas cuestiones que digamos que no es imposible sintetizarlas, pero hay un punto que realmente también te quiero agradecer cuando vos aclaraste ese tema tan del orden de la subjetividad, tan del orden de la existencia, cuando de alguna manera lo paraste al pibe y le dijiste que no estabas de acuerdo con la actitud burlona que él tenía, y ahí yo te digo, ¿no? Flor de tu deseo y flor de tu amor en este sentido, porque es un tema que realmente juega. Uno siempre habla del deseo del analista, pero en realidad no puede haber, ante el goce, no puede haber deseo si no hay amor previamente. Esto es así. Y esto ahí vos diste, ahí le diste a él, me parece, no puedo estar en la piel del pibe, pero vos le diste a él la idea de que hay alguien que habla como yo, es decir, que es hablante como yo, y que percibe, por ejemplo, que mi alarido en realidad ya es lenguajero. Es una cuestión absolutamente fallida que tengo, pero es porque realmente por ahí nadie me ha podido, desde el punto de vista del semejante, ¿no? Es decir, como semejante, nadie me ha podido ubicar algo del cual incluso, fíjate vos, me llevó a ubicar una cuestión placentera por el poder hablar. Gracias. Estela. Hiper breve, para recordar simplemente que Freud, en la metamorfosis de la pubertad, dice que la sexualidad empieza 2 veces, una en la infancia, la otra en la pubertad, y eso hace compleja la sexualidad, pero para el trabajo con niños es esperanzador y es optimista, porque entonces esto empieza 2 veces. Es decir, no es que está un niño condenado a eso que le ocurre en la infancia, hay una segunda vuelta. Nada más. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, me emocionaste, Osvaldo, gracias. Efectivamente, creo que lo había reprimido al comienzo del análisis. Por eso, hasta que no ocurrió este amor del trabajo que hacemos en transferencia, este amor del trabajo de transferencia que nos tiene sentados acá a esta hora, hasta que no ocurrió esto no me pude acordar de que así había empezado el tratamiento. Y sí, efectivamente, el amor tiene que ver ahí con estar en posición de semejante. Yo soy también, como vos, alguien que necesita amor, que me mires con un poco de amor. Y bueno, Estela, es muy importante también lo de la metamorfosis de la pubertad, efectivamente es la segunda oportunidad, ¿no? Y creo que es lo que fue posible hacer que algo pasara acá en este tratamiento, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo, así que bueno, seguiremos adelante. Bueno, pensaba esto último que decía Graciela, que eso funcionó porque estaba sostenido en el deseo del analista, ¿no? Y no en una cuestión pedagógica respecto del comportamiento, ¿no? El inicio estuvo sostenido, digamos, la posibilidad de que esto ocurra
tuvo que ver con el deseo del analista operando en el inicio, ¿no? Apostando ahí a alguna cuestión subjetiva. Bueno, les agradezco, gracias a Graciela. Gracias. Obrigada, muito obrigada pelo trabalho. Gracias, Antonio. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Chao, buen Gracias, día. Graciela, y a todos también. Bom dia. Saludos. Chao. Chao a todos. Chao. Nos vemos el lunes. Buena semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes.